Ahí está. ¿Me podía? Bien, entonces, antes de empezar con cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, ¿me escuchan atrás? Más o menos, hagan mucho silencio, trato de levantar la voz, pero no quiero que me agarre un ataque de tos. Bien. Si no, me tengo que comprar un cosito para poder caminar. Les digo acá. Les pregunto algo antes de... No hace falta que copien todo eso porque en realidad muchas cosas ya las saben de biología y además tienen la presentación en PowerPoint, ¿está bien? Copien cosas que les resulten más digamos, no la descripción, sino cosas que les ayuden a ustedes a estudiar después y escúchenme, entonces... Les voy a hacer preguntas, vengo más acá para y después me voy para allá. Sobre Krebs y decarboxilación oxidativa. ¿Sí? ¿Son vías aeróbicas o anaeróbicas? Aeróbicas. ¿Por qué decimos que son aeróbicas? Sí, es lo mismo. Decir que son aeróbicas y decir que requieren oxígeno es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la justificación bioquímica por la cual no pueden ocurrir estas vías si no hay suficiente oxígeno? Porque el oxígeno es el último aceptor de electrones y falta. Porque yo digo, cadena de transporte de electrones es otro, que tiene que ver con la decarboxilación oxidativa del piruvato, que tiene que ver con Krebs. ¿Entienden? Bien, lo que necesitamos es que se reoxide el NAD. ¿Está claro? ¿Qué pasa con la decarboxilación oxidativa del piruvato si se acumula NADH en la mitocondria? Se inhibe el complejo. ¿Qué pasa con Krebs si se acumula NADH en la mitocondria? Se inhibe. ¿Y cuándo se acumula NADH en la mitocondria? Cuando no hay suficiente oxígeno, cuando no funciona la cadena por alguna cuestión que vamos a ver más adelante, ahora, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué esas vías son aeróbicas? De nuevo. Porque se requiere la reoxidación de las coenzimas NAD y FAD. ¿Está claro? Porque el NADH inhibe alostéricamente a las deshidrogenasas de Krebs y al complejo piruvato de carboxilasa. ¿Está claro? Para la reoxidación necesito, de las coenzimas necesito el oxígeno. ¿Está? Si ustedes contestan solamente porque requiere oxígeno, es lo mismo que decir que es aeróbico. ¿Está claro? Tiene que dar el mecanismo, la justificación. ¿Está? Bien. ¿En qué situación puede ser que no tenga suficiente oxígeno? En ejercicio, en el músculo en ejercicio, ¿no es cierto? Un ejercicio como un ejercicio intenso, ¿sí? Que es tan intenso y requiere tanto ATP en poco tiempo que el metabolismo que predomina es el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Lo vamos a ver más para el segundo parcial, pero para que lo vayan asimilando, ¿está? Entonces, si es intenso, fuerte el ejercicio y generalmente de corta duración, porque no podemos sostenerlo mucho tiempo, ¿está? Consumimos mucho ATP y no nos alcanza el oxígeno que nos llega por la sangre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué posibilita el entrenamiento? El entrenamiento lo que posibilita es que tengamos más vascularización y llegue más oxígeno, ¿está? Entonces una persona entrenada y una no entrenada, en la persona entrenada hace menos trabajo anaeróbico y más aeróbico. ¿Está claro? ¿Me siguieron? Sí. Esto es para más adelante, pero para que asociarlo con lo que estamos viendo. ¿Sí? Y que ustedes ya vieron, ¿no?, en otra situación que no es metabólica, sino que es patológica, digamos, en la cual se modifica el transporte de oxígeno. La anemia, por ejemplo, llega a menos oxígeno, perfecto. ¿Y qué más? Cuando inhalamos, ¿qué? Monóxido de carbono. ¿Está? Bien. Ah, iba a correr, pensé que era mi celular. Esperen que voy a ver la hora, si no saco el... Bueno.
verla. Bueno, entonces ya habíamos dicho que la cadena de transporte de electrones transfiere electrones desde las coenzimas de oxidorreducción finalmente al oxígeno, pero hay transportadores intermedios. Ahora vamos a repasar los transportadores y que están ordenados de acuerdo al potencial de reducción creciente y forman complejos multienzimáticos, ¿sí? Todo eso ya lo habíamos dicho. Esto ya lo repetimos varias veces, pero volvemos a repetirlo, porque después les pregunto cuál es el oxidado y no se acuerdan. Entonces lo tienen que internalizar, ¿sí? La reducción es ganancia de electrones. Se reduce cuando gana electrones. ¿Está claro? Reducción viene de antes que se llamaba número de valencia, ahora se cambió, ¿sí? Ya no se llama más en química, pero la cuestión es que se reduce el número porque gana electrones esa molécula. ¿Cómo puede ganar esos electrones? Directamente, ganando electrones solamente, ganando átomos de hidrógeno entero o disminuyendo el número de enlaces con el oxígeno, porque el oxígeno se atraía para sí los electrones. ¿Está claro? La oxidación es al revés, pérdida de electrones, pérdida de átomos de hidrógeno y aumento del número de enlaces con el oxígeno. Recuerdan que vimos que está menos oxidado cuando está un carbono unido a un oxidrilo, ¿se acuerdan? Está más oxidado cuando tiene dos enlaces con el oxígeno en el grupo carbonilo, voy a poner en silencio, y está mucho más oxidado cuando está unido a dos oxígenos, por ejemplo, en el grupo carboxílico, COOH. ¿Está? Bien. Estas ya las vimos, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda con las coenzimas o sigo? ¿Se acuerdan que es un dinucleótido, ¿no es cierto? El NAD. ¿Y qué diferencia tiene con el NADP? ¿Qué diferencia tiene? Simple, alguien que lo diga. Tiene un fosfato, ¿sí? Bien, pero además, ¿cuál es el que predomina o participa mucho más de las reacciones del catabolismo oxidativo? El NAD. ¿Y cuál participa más en las reacciones de biosíntesis? El NADP. ¿Está? Para que ya les quede ese concepto. ¿Y el FAD? ¿Qué diferencia tiene el FAD y el FMN con el NAD? Siempre tiene que estar, ¿qué? Unido. Sí, estructuralmente es distinto, ¿no es cierto? Es un dinucleótido, pero el FAD es un dinucleótido con otros. En vez de ribosa tiene ribitol. No importa la estructura, pero lo más importante es que el FAD, que es el dinucleótido, y el FMN, que es mononucleótido, solo la parte de arriba, ¿sí? Están firmemente unidos a proteínas y no pueden estar libres por la mitocondria. ¿Se acuerdan? Es un grupo prostético, quiere decir que está unido siempre forma parte de una proteína, está unido a una proteína. ¿Está claro? En cambio el NAD podía difundir. ¿Se acuerdan? Eso es algo importante. Entonces está formando parte de unas que se llaman flavoproteínas, ¿sí? Así como las hemoproteínas tienen ¿qué grupo? Hemo. ¿Qué hemoproteína conocen? La hemoglobina. Las flavoproteínas tienen grupo FAD o FMN. ¿Qué flavoproteína conocen? Hoy vine con ganas de preguntar, así que tienen que despertarse. Los complejos de la cadena, algunos, y particularmente la succinato deshidrogenasa de Krebs. ¿Se acuerdan? Que era el lugar donde se generaba el FADH, que decimos en Krebs se genera un FADH, ¿dónde? En el complejo 2 de la cadena, que es al mismo tiempo la succinato deshidrogenasa de Krebs. ¿Está claro? Después lo volvemos a ver. Ya sé que el nombre por ahí todavía no lo incorporé. Y las proteínas ferrosulfuradas, a diferencia de las flavoproteínas, los transportadores de electrones son hierro, que están unidos a azufre, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos visto, pero para hacer un repaso. Y entonces el hierro, ¿cómo se reduce y cómo se oxida?
el hierro toma un electrón y cede un electrón, ¿está claro? Bien, ¿puede tomar átomos de hidrógeno? No, solo transporta electrones, ¿está? Entonces todos los transportadores de la cadena son diferentes. Algunos pueden tomar átomos de hidrógeno y otros toman solo electrones, ¿sí? Y tenemos la ubiquinona o coenzima Q. ¿Esta qué características tiene? Es hidrofóbica, podía moverse en el plano de la bicapa de la membrana y toma átomos de hidrógeno enteros. Acá, no sé si los alcanzan a ver, ¿sí? Acá está el oxígeno solo y acá con doble enlace a un carbono y acá está como oxidrilo. Tomó un átomo de hidrógeno entero, ¿está claro? 2 átomos por ubiquinona, ¿sí? Bueno, y acá era como iba tomando de a 1 hasta reducirse completamente. Esta coenzima Q es la que dice que están en las cremas de antienvejecimiento, que no sé si sirven para algo, pero es la que dicen, contiene coenzima Q, es esta, no sé por qué será de antienvejecimiento. Los citocromos, ¿se acuerdan que los citocromos son parecidos? Son proteínas en realidad que son hemoproteínas, ¿sí? Y el grupo hemo que tienen, la diferencia con la hemoglobina es que la función del hierro central es tomar y ceder protones, ¿sí? En cambio la hemoglobina siempre tenía que estar como el hierro central para poder transportar oxígeno en estado ferroso. En cambio la función que tienen es oxidarse y reducirse todo el tiempo los hierros del grupo hemo de los citocromos, ¿está? Y lo habíamos visto pero muy rapidito, no tienen que saber la estructura, pero para que se fijen que son diferentes los grupos hemos, pero todos tienen un hierro central, ¿está? Que es el que toma y cede protones. Protones no. Electrones. Corríjanme. Bien. Lo importante de los citocromos es que el potencial de reducción, que ahora vamos a repasar qué es, depende del entorno proteico del citocromo. ¿Está bien? Un mismo citocromo que está rodeado de una proteína distinta de la otra, grupo hemo, que está rodeado de otra proteína, tiene un potencial de reducción diferente y por eso hay distintos citocromos ordenados en la cadena de transporte de electrones. Ahora la vamos a ver. ¿Quedó claro? Porque estoy muy engripada. No estoy siendo muy clara. Bueno, vamos a repasar ahora lo que es la cadena. Me voy para allá si no lo... Así pueden ver los que están ahí. Ya la habíamos visto, pero volvamos a ver cómo funciona la cadena de transporte de electrones. ¿Me escuchan atrás o más o menos? Los de acá se callan para que sus compañeros puedan escuchar, ¿sí? Bien. Igual me pueden interrumpir y preguntar, ¿está bien? El complejo 1, ¿se acuerdan que después vamos a ver una diapositiva que tiene muchas... no sé por qué está... Voy a sacar todo el sonido. Tiene muchos transportadores de electrones dentro de este complejo proteico, ¿está bien? ¿Recuerdan eso? El complejo 1 toma, se llama NADH, ubiquinona, óxido reductasa. ¿De quién toma los electrones? Del NAD reducido o NADH. Bien. ¿Y a quién se los cede? A la ubiquinona. ¿Lo ven acá? Bien. Esta es la matriz mitocondrial y este es el espacio intermembrana. ¿Qué otra acción importante hace el complejo 1? ¿Qué es esto? La flecha esta con 4 protones. Bombea protones al espacio intermembranoso. ¿Por qué decimos bombea? Porque porque se realiza en contra de gradiente. Si es en contra del gradiente electroquímico, ¿sí?
Entonces, quiere decir que acá están más concentrados en realidad los protones y allá están menos, al revés, están menos concentrados en la matriz mitocondrial, están más concentrados en el espacio intermembranoso. Entonces es costoso energéticamente bombear protones al espacio intermembranoso. ¿Está claro? ¿Sí? Imagínense que esto es una represa. ¿Está bien? ¿Sí? Si la membrana interna de la mitocondria fuera una represa, ¿dónde está el agua más alta? Acá, que es la concentración de protones. Y acá hay poca agua. Y entonces tenemos que bombear agua desde esta parte, de la parte baja a la parte alta. ¿Se imaginan? Bien, ¿quién me da la energía para traslocar esos protones? Está ahí. El transporte de electrones. Las reacciones de óxido-reducción. ¿Se acuerdan que las reacciones de óxido-reducción lo que permiten es liberar energía? ¿Está? Ahora volvemos a repasar lo del gradiente, lo del potencial electroquímico. Bien. Este es el complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa de Krebs. ¿Sí o no? Acá está Krebs. Pasa de succinato a fumarato y después el fumarato sigue su camino. ¿Está? Bien. Este del succinil-CoA pasó a succinato, de succinato pasa a fumarato, de fumarato pasa a malato, de malato oxalacetato y entonces sigue. ¿Sí? Pero en este punto el succinato pasa a fumarato y ¿quién recibe los electrones del succinato? El complejo, el FAD, que está firmemente unido al complejo, ¿lo ven? ¿Sí? Bien, ese FAD le pasa a otros en el medio de este complejo y finalmente ¿a quién le transfieren los electrones? A la ubiquinona. ¿Hay traslocación de protones? No, en el complejo 2 no hay traslocación de protones. Entonces, nunca se comunican el complejo 1 con el complejo 2. Los dos ceden a la ubiquinona. La ubiquinona le pasa los electrones, o los equivalentes de reducción en realidad, al complejo 3. Y entonces el complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C óxido reductasa. ¿Por qué? Porque recibe de la ubiquinona y le cede ¿a quién? Al citocromo C. No necesitan saberse los nombres, pero los nombres te indican la posición en la cadena, ¿no es cierto? De quién recibe y a quién le da. Recibe de la ubiquinona, le da al citocromo C, que estaba acá, después se movió acá y después se movió acá. ¿Sí? Bien. Y el complejo 3, en el complejo 3 hay bombeo de protones en contra de gradiente. El citocromo C le se da al complejo 4, que se llama citocromo oxidasa. Porque en realidad recibe el citocromo C y tiene muchos citocromos dentro, ¿no es cierto? Citocromo A, que le ceden finalmente los electrones al oxígeno y se forma agua. ¿Está claro? ¿Sí? Pero además trasloca protones al espacio intermembranoso. ¿Lo ven? Este punto, o sea, todos los organismos que somos aeróbicos dependemos del oxígeno para generar energía, ¿no es cierto? Bien. Pero este punto de reducción del oxígeno es un punto clave y hay siempre un pequeño porcentaje de reducción incompleta del oxígeno. ¿Sí? Eso produce lo que se llaman radicales libres. ¿Los han sentido nombrar? O especies reactivas de oxígeno, que no son lo mismo. Las especies reactivas de oxígeno son un conjunto más amplio, dentro del cual hay algunas que son especies que llamamos radicales, porque tienen electrones desapareados. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Para que lo van a ver a lo largo de la carrera, y esas son muy dañinas, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno. Y entonces nosotros es el costo que tenemos que pagar por ser organismos aeróbicos. Es decir, eso también después va produciendo el envejecimiento y algunas enfermedades. ¿Está claro? Siempre un pequeño porcentaje del oxígeno no se reduce completamente a agua. Y ahí se generan los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, y entonces vamos a tener
un sistema, en las células, un sistema de defensa antioxidante. ¿Está? Que más adelante lo van a ver en la próxima guía, con la vía de las pentosas. ¿Sí? Pero para que vayan viendo de dónde salen esas especies reactivas de oxígeno, esas radicales libres, ¿está? ¿Sí? Cuando uno está expuesto a plaguicidas, a toxinas, a radiación UV, bueno, aumentan esas especies reactivas de oxígeno, esos radicales, ¿está claro? ¿Sí? A radiación, a sustancias radiactivas que generan radiación ionizante también. ¿Me siguen o no? Eso no es que lo tengan que saber, sino que es para que ustedes vayan asociando, ¿sí? Sí. Ah, bueno, ahora cuando me acerco me lo dan. Bien. Estamos, entonces, esta parte es también importante, la reducción del oxígeno, ¿sí? Lo van a ver en los libros, nosotros ahora no lo damos en detalle, pero tiene muchos pasos en la translocación de electrones hacia el oxígeno para formar agua. Es como un ciclo complejo. Y también es complejo la translocación de estos complejos a la coenzima Q y de la coenzima Q, o ubiquinona, es lo mismo, al complejo 3, y se llama ciclo Q. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer, pero ya no lo damos porque es como muy detallado, ¿no es cierto? Pero no son tan simples los pasos, sí. Ahora las voy a dar. Esta es la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Acá ya vemos que el NADH llegó de alguna forma y le cedió a la cadena. Ahora vamos a ver qué pasa. No sé si ya. No, dentro de unas diapositivas vamos a ver cómo pasa el poder de reducción del NADH desde el citosol a la mitocondria. Esto ya lo habíamos visto y no necesitan, está en inglés, no necesitan saber cómo está formado. Las voy a echar. Siempre se sientan ya las tengo identificadas. Es que tengo que hacer mucho esfuerzo, no escuchan los de atrás. Sé que están comentando de esto, pero igual, después comentan. Bien, eso es solo para que vean que cada complejo tiene muchísimos transportadores de electrones en sí mismo. ¿Se acuerdan? El complejo 1 tiene como grupo que recibe del NAD el FMN, ¿está bien? Y después centro ferrosulfurado. El complejo 2 tiene el FAD, que ya sabíamos, complejo ferrosulfurado, y así. Para que recuerden que son complejos multienzimáticos con muchos transportadores dentro de cada complejo. ¿Quedó claro eso? No es que tengan que saber cada componente. Bien, este es lo mismo, pero con más detalle. Sí, no tiene solo ferrosulfurado. Pero el 4 es el que tiene cobre asociado a los citocromos. Y eso, todo eso del 4 hace que es complejo porque es lo que permite traslocarle los electrones al oxígeno. Esto ya se los di, pero vamos a repasarlo porque es un concepto difícil, o alguien me lo quiere decir, explicar. Están vagos. Bueno, ¿en las clases participan más o no? Bueno, tienen que participar, porque uno aprende con la participación. Acá me escuchan y por ahí, y no sé, se puede perder en el viento antes que llegue al oído o entre el oído y el cerebro. ¿Sí? Por eso hay que leer también y estudiar. Bien, el potencial de reducción es una medida de la capacidad que tiene un compuesto, o un átomo, o un ion, de tomar electrones, de arrancarle los electrones a otro compuesto. ¿Está bien? Entonces es una medida de cuán capaz es un compuesto, un átomo, un ion, un elemento, de tomar electrones de otro. ¿Está? ¿Quién era el que tenía mayor potencial de reducción? El oxígeno es el que mayor potencial de reducción tiene, es decir, la mayor capacidad de reducir a otro. ¿Sí? Bien. No, potencial de reducción, que es otra cosa. Con la electronegatividad es de oxidar. ¿Cómo? Sí, pero es una... Sí,
el más electronegativo tiene más potencial de reducción, ¿está? Pero el concepto de electronegatividad se confunde, ahora vamos a ver, porque el potencial de reducción es positivo cuando es alto. Y cuando decimos electronegativo parece que tuviera que ser negativo. Entonces tienen que saber diferenciar bien eso, ¿está? Pero se corresponde con la electronegatividad. Es una medida en voltios de la afinidad por los electrones. Cuanto más afina electrones, ¿sí?, más potencial de reducción. ¿Eso les queda? ¿Sí? Bien. Si la tendencia a aceptar electrones es fuerte, el potencial de reducción es positivo, que eso es lo que a veces confunde. No tiene que ver con la carga del electrón, ¿está claro? Es una medida arbitraria, es como cuando decimos, ya les dije la vez pasada, el pH, por ejemplo, y entonces decimos 7 es neutro, ¿está? Bien, acá lo que está establecido que es un potencial de reducción positivo y alto, quiere decir que tiene mayor tendencia a ganar electrones. ¿Queda claro eso? Bien, ¿sí? ¿Por qué es importante el potencial de reducción? Nosotros no vamos a hacer cuentas en bioquímica, pero les tiene que quedar el concepto que es importante, por ejemplo, para la cadena de transporte de electrones. Cuando yo les dije de dónde sale la energía para traslocar los protones en contra de gradiente, ¿de dónde sale? De las reacciones de óxido-reducción que ocurren en los complejos, ¿sí? Es como si fuera, esta analogía es muy simple, pero siempre se las hago. La cadena de transporte de electrones es como si fuera una sucesión de albañiles que se van pasando ladrillos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta que llegan a destino. La cuestión es que empezamos con mucha más energía y terminamos con menos energía. ¿Está? Es como si fuéramos en una ladera cuesta abajo. ¿Está bien? Un baldecito de agua. ¿Para qué se utilizó? Sí, ladrillo con un balde de agua. ¿Para qué se utilizó la energía que se fue extrayendo en ese transporte? Para traslocar protones. ¿Está claro? ¿Y cómo sabemos cuál pasaje nos dio de electrones nos dio más energía? Por estas fórmulas. Porque la energía libre, ya sea en condiciones estándar o en condiciones reales, que son las que nos interesan, el delta G, es decir, la energía libre que se libera en una óxido-reducción, ¿de qué va a depender? Del número de electrones que se transfieren, ¿sí? De una constante que se llama constante de Faraday. ¿Está bien? La buscamos y ponemos el número, no es compleja. Y lo más importante es que esta energía que se libera es directamente proporcional a la diferencia de potencial de reducción que haya entre los dos compuestos, el que se oxida y el que se reduce. ¿Me siguieron? Si yo, por ejemplo, transfiriera electrones directamente del NADH al oxígeno, ¿sí?, sin pasar por la cadena de transporte de electrones, ¿se liberaría mucha energía o poca? ¿Qué les parece a ustedes? Mucha de golpe. ¿Por qué? Porque el NADH está al principio, le cede al principio de la cadena, ¿sí? Tiene muy bajo potencial de reducción. ¿Está bien? Negativo. ¿Y el oxígeno qué tiene? Muy alto y positivo. Entonces, la diferencia de potencial de reducción entre esos dos compuestos es alta. Entonces, la energía que se libera es mucha. ¿Queda claro ese concepto? Es como un salto energético importante. Se liberaría esa energía, pero sería desperdiciada como calor, porque sería demasiada de golpe. ¿Está claro? No. Ahora vamos a ver los desacoplantes. Disipan energía, pero no tiene que ver con lo que dije recién del NADH y el oxígeno. ¿Está? ¿Sí? Cuando hacemos una combustión, que hacemos un fueguito para hacer un asado, ahí se libera mucha energía de golpe, ¿no es cierto? No es un proceso controlado. ¿Está bien? Se quema, es como una respiración aeróbica, pero fuerte. ¿Y qué se libera? Mucha energía como calor. ¿Está claro? Este es un proceso más controlado, pero partimos del NADH, que tiene un potencial de reducción negativo, ¿sí? Y llegamos al oxígeno, que tiene un potencial de reducción alto y positivo. ¿Está claro?
La diferencia de potencial entre el NAD y el oxígeno es mucho más que entre el citocromo C y el oxígeno. ¿Está? Entonces, si yo calculo el delta G entre este y este, cuando hay una oxidación, óxido-reducción entre el NADH y el oxígeno, me da mucha más energía liberada. ¿Está claro? ¿Sí? Que cuando calculo entre acá, que tenemos, ¿dónde está? Ah, no está el FAD, justo en esta tabla. Pero el FAD que está por acá, parecido al FMN, me da menos energía, ¿no es cierto? Y cuando yo oxido, ¿qué decíamos en el ciclo de Krebs? Cuando yo genero NADH, genero más ATP, ¿sí o no? Y cuando genero un FAD reducido, que está en la succinato deshidrogenasa, genero después menos ATP en la cadena. ¿Está claro? ¿Por qué es eso? Porque el potencial de reducción entre el NAD reducido y el FAD reducido es diferente. ¿Está? ¿Me siguieron? Si yo los ordeno, el NADH, ¿sí?, tiene un potencial de reducción más alto, más negativo en realidad, es más chiquito, pero más alto en valor absoluto y más negativo. El salto energético con respecto al oxígeno es mucho mayor. Entonces, cuando yo parto desde el NADH, le ceden los electrones a la cadena y se trasloca y se genera ATP, se traslocan mucho más protones y se genera mucho más ATP. Si parto del FAD, ¿sí?, genero mucho menos ATP. ¿Pero por qué? Porque el potencial de reducción es diferente. El salto energético entre el FAD y el oxígeno es menor. ¿Me siguen? Ahora lo vamos a ver igual cuando veamos bien fosforilación oxidativa. ¿Está? Pero lo que digo es que lo importante es la diferencia de potencial de reducción. Cuanto más diferencia hay, sí. Entonces, mientras más positiva sea Espera, más positiva la liberación de energía, no. Más diferencia de potencial de reducción. Yo para calcular el delta E, no tengo, pero bueno, no importa. El delta de potencial es la diferencia de potencial entre un compuesto y el otro. Entonces tengo que tomar el potencial del NADH, ¿sí?, en realidad de todo el par, ¿sí?, perdón, del oxígeno, menos el potencial del NADH. ¿Está? Y entonces acá pongo 0,816. ¿Lo ven? Y le resto el del NADH, que es ¿cuál? Menos 0,32. Menos se hace más. Entonces me da un número más alto que este, ¿no es cierto? Es 8 más 3, 11 y algo. ¿Está? ¿Sí? 1 con algo. Es la diferencia de potencial. Si yo lo paso a la fórmula anterior, este número alto lo multiplico por la cantidad de electrones que se transfieren al oxígeno y por la constante de Faraday, ¿está bien? Y entonces el delta G va a ser negativo, quiere decir que se liberó energía, ¿se acuerdan? Bien. Y muy alto el número, ¿está? Entonces, cuanta más diferencia haya entre un compuesto que cede electrones y otro que toma en potencial de reducción, más energía se libera en esa reacción. ¿Estamos? Es decir, la diferencia, para hacer la cuantita bien, es entre el oxidado y el reducido. Es el oxidado menos el reducido. Claro, el que recibe menos el que cede. ¿Sí? Y que acá lo habíamos visto. Esto terminó negra. Acá está ordenado, ¿sí?, en un gráfico. Entonces, ¿quién tiene un potencial de reducción más negativo? El NAD, ¿no es cierto? ¿Qué tiene más positivo? El oxígeno. ¿Está? Entonces, en escala va pasando por distintos hasta que llega al oxígeno. Entonces se libera mucha energía si tomamos en cuenta a partir del NAD al oxígeno. Menos energía si tomamos en cuenta desde el citocromo al oxígeno. ¿Me siguieron? ¿Sí? Igual es para que lo entiendan, pero después no es que les pregunto directamente así, ¿no es cierto? La cuestión es, lo podemos ver desde otro punto de vista después, y es que desde el NAD tenemos mayor translocación de protones que si partimos del FAD, que tenemos menos pasos de translocación de protones, ¿está? También lo podemos ver así.
Bueno, esto ya se los expliqué en realidad, pero para que recuerden que el complejo 1 recibe del NAD a través del FML y de los ferrosulfurados, le transfiere a la ubiquinona, y el succinato de Krebs le transfiere al FAR, que le transfiere al complejo ferrosulfurado y a la ubiquinona. Y allá arriba está el glicerol 3-fosfato que vamos a ver ahora en las lanzaderas. Hay una enzima que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está mirando hacia el citosol, ¿sí? Y que es la que recibe lo que se generó en glucólisis, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Esto es para que recuerden el orden, pero ya lo dijimos muchas veces, así que les quedó claro o no. Bien, complejo 1 le da la ubiquinona le da el complejo 3, ven que hay un ciclo acá, ¿sí? Le va pasando de a uno los electrones, entonces es más complejo. ¿Por qué le va pasando de a uno los electrones? Porque la ubiquinona recibe 2 átomos de hidrógeno y tanto los citocromos como las proteínas, la parte ferrosulfurada recibe de a uno, entonces es un lío, ¿está? Entonces ahí se establece lo que se llama ciclo Q, que no tienen que saberlo en detalle. Si alguien lo quiere leer y tiene dudas, pregunten en la clase, pero después da el citocromo 6, después acá está toda la transferencia de electrones dentro de la citocromo oxidasa para darle al oxígeno. Ahora vamos a ver cómo pasa el poder reductor generado en la glucólisis del citosol a la mitocondria, porque el NADH no pasa nunca, no tiene un transportador. Sería mucho más fácil si el NADH tuviera un transportador, ¿está claro? Pero no, entonces pasa el poder reductor, no pasa el compuesto en sí. ¿Estamos? ¿Ustedes vieron el año pasado las lanzaderas? ¿No? Ah, bueno, porque sí, es demasiado para biología. Mejor que vayan sacando cosas, porque es impresionante la materia. Bueno, pero la cuestión es, esto sí es importante, el pool o el conjunto de NADH que hay en el citosol es uno, y el conjunto de NADH-NAD que hay en la mitocondria es otro. ¿Está claro? Bien. Entonces, a veces decimos, cuando hay disminución de oxígeno, lo que ocurre es que aumenta el NADH mitocondrial. ¿Está? ¿Sí? Y aclaramos, porque es el conjunto que está en la mitocondria. ¿Me siguen? Que cuando hay, después al final lo vamos a ver bien, pero cuando hay disminución de oxígeno por alguna cuestión, hay una intoxicación con monóxido, hay otras causas, lo que aumenta es el NADH mitocondrial, ¿está? ¿Sí? Se altera la relación NADH-NAD mitocondrial, ¿sí? Separamos de la citosólica, que puede estar pasando otra cosa, ¿está? Bien, esto parece complejo, pero en realidad es simple. La glucólisis genera NADH, ¿lo ven? ¿Les tapo mucho, chicos? La glucólisis genera NADH. El NADH, ¿sí?, es sustrato de una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, citosólica. Si es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que hace? Sintetiza glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona fosfato. Esta es una cetona, es decir, tiene un grupo como acá estaba, carbonilo, ¿está? Y lo pasa a un glicerol, que es un alcohol, ¿está? ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a ese compuesto? ¿Se oxidó o se redujo? Vieron que tienen que tener el concepto porque es difícil después aplicarlo. Entonces, a veces, incluso nosotros, ahora yo hace tiempo que doy la asignatura, pero a veces no es algo que tenga que decir de memoria, sino que lo tengo que razonar, pero tengo que aprender a razonar. ¿Está? Bien, y entonces, de una acetona a un alcohol se reduce. Se reduce. ¿Quién me da el poder reductor para que de la dihidroxiacetona pase al glicerol 3-fosfato? ¿Quién me da el poder reductor para que se reduzca ese compuesto? El NADH, ¿está claro? Entonces, se reduce la acetona a alcohol. ¿Quién se oxida? Porque siempre alguien se tiene que oxidar.
El NADH a NAD. Este NAD lo puede seguir utilizando en la glucólisis para generar más NADH, ¿sí o no? Bien. ¿Y qué hacemos con el glicerol 3-fosfato que tenemos en el citosol? Este glicerol 3-fosfato pasa por la membrana externa de la mitocondria, que es sumamente permeable, ¿sí? Y hay otra deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que se llama mitocondrial, que en realidad está en la membrana interna de la mitocondria, pero mirando hacia el espacio intermembranoso, ¿lo ven? Que es la que veíamos en una diapositiva anterior. Les digo así, es esta que veíamos acá. Esa. Que le va a ceder a la ubiquinona, ¿está claro? Y tiene FAD. Entonces, lo importante es que yo no puedo pasar el NADH, entonces ¿qué hago? Le saco los electrones al NADH y los acumulo en un compuesto que se llama glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato difunde al espacio intermembranoso y a través de una enzima que está ligada a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? El glicerol 3-fosfato le cede los electrones al FAD, esta deshidrogenasa, que le cede después a la ubiquinona, ¿lo ven? Entonces sigue por la cadena. Y el glicerol 3-fosfato se regenera, se oxida nuevamente a dihidroxiacetona fosfato. ¿Lo ven? Esta dihidroxiacetona fosfato puede recibir de otro NAD y se genera glicerol. El glicerol vuelve a cederle a esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que cataliza la reacción inversa y que está en la mitocondria, en el espacio intermembranoso, ¿está claro? En realidad en la membrana mitocondrial interna, pero mirando al espacio intermembranoso. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasa el poder reductor? En realidad pasa a través de generando glicerol, que después le cede a una enzima que le cede a la ubiquinona. ¿Estamos? Bien. Lo importante es que ustedes decían por ahí cuando, no sé si lo vieron en biología, pero cuando el poder reductor del NADH generado en la glucólisis pasa a través de la lanzadera del glicerol fosfato, se genera FAD, ¿sí o no? ¿Eso lo sabían por ahí o no? Ah, bueno, antes lo veían por eso. Entonces, ¿por qué se genera FAD? Porque hay una enzima que recibe del glicerol 3-fosfato los electrones, ¿sí? Y se los cede a la ubiquinona. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Cuando recibe del glicerol 3-fosfato los electrones, los recibe un FAD que se los cede a la ubiquinona. Y el glicerol 3-fosfato se oxida a dihidroxiacetona fosfato. ¿Está? Esta dihidroxiacetona fosfato puede recibir de nuevo del NAD, transformarse en glicerol, volver a cederle a esta proteína que le cede a la ubiquinona. Y ahí sigue la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde se inserta el NADH no el NADH, el poder reductor del NADH que se generó en glucólisis? ¿Dónde le cede cuando utiliza esta lanzadera del glicerol fosfato? Le cede a la ubiquinona. Es decir, que se salteó, ¿qué? Un paso de translocación de protones. ¿Está claro? O sea, entonces va a generar más o menos ATP que el NADH. Menos. ¿Está? Pasé el poder reductor, pero perdí un poquito de poder reductor. ¿Está? Una pregunta. Más o menos. Esta es una vía alternativa, entonces. Esta es una de las vías posibles. Claro. La otra es la que vamos a ver ahora, que es mucho más compleja. No la tienen que saber en detalle. Se las muestro. ¿Está? ¿Puede haber otras lanzaderas que en vez de tener FAD tengan nada? Esta. Claro, pero es el complejo 1. La lanzadera del malato aspartato, ¿de nombre le suena? No, porque no las ven. Entonces, hay dos lanzaderas. ¿Qué se llama? Se les llama lanzaderas y son en realidad formas en las cuales pasa el poder reductor del NADH generado en glucólisis, pasa a la mitocondria. ¿Queda claro? ¿Pasa el NADH como tal? No. Pasa su poder reductor. ¿Está claro? De dos maneras. O generando glicerol 3-fosfato que le cede después a una enzima que le da a la ubiquinona,
o por la lanzadera del malato aspartato. Entonces las dos lanzaderas que hay son la lanzadera del glicerol 3-fosfato, que es la que acabamos de ver, y la lanzadera del malato aspartato. ¿Está? Que no la tienen que saber en detalle, pero les digo más o menos. Después les muestro más completa, porque esta está incompleta, y después les muestro otra figura. Esta es la matriz mitocondrial, este es el citosol. Vamos a empezar de acá. En este caso sí, se genera NADH dentro de la mitocondria, no sé qué me había preguntado. Y entonces el NADH le cede al complejo 1, y ahí vamos a generar más ATP. ¿Está? Entonces depende qué lanzadera usemos, generamos más o menos ATP a partir del NADH generado en la glucólisis. ¿Me siguieron? Sí. ¿Dónde estaría el espacio intermembranoso? Bien. Acá, esperen que ahí no se ve mucho, a ver si se ve en la próxima. Más o menos. No. En realidad es porque nunca se dibuja la membrana mitocondrial externa. ¿Está? ¿Qué me había preguntado? Entonces falta la membrana mitocondrial externa, que estaría por acá. ¿Está? ¿Sí? Se dibuja porque la que importa como barrera es la membrana mitocondrial interna. Entonces muchas veces no se dibuja la externa. ¿Está claro? Entonces. Ahí está, tiene mal la flecha. La figura es del libro, pero está mal la flecha. Esto en realidad no, sería así. ¿Está? Corríjanlo después en su... Bien, entonces, acá es oxalacetato y malato, ¿de qué les suena? ¿Esos compuestos dónde están? En el ciclo de Krebs, pero estos están en el citosol, ¿está claro? Porque acá estamos en el citosol. Entonces, en el citosol también hay oxalacetato y malato, ¿está? En el citosol, el oxalacetato pasa a malato por una reacción catalizada por la misma enzima, ¿sí? La malato deshidrogenasa, que veíamos en Krebs, que puede catalizar en un sentido o en otro. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Entonces, el oxalacetato pasa a malato. ¿Se acuerdan de la reacción de Krebs? La vemos acá primero. En el citosol, ¿qué pasa? El malato pasa ¿a qué? A oxalacetato, y el NAD se transforma en NADH. Esta es la última reacción del ciclo de Krebs, ¿sí o no? Bien, ¿lo ven? Entonces el malato pasa a oxalacetato y el NAD se reduce a NADH, y este le va a dar a la cadena de transporte de electrones, ¿sí o no? Bien, pero ahora vamos a ver cómo pasa el poder reductor desde el citosol a la mitocondria. Entonces vamos arriba. Un oxalacetato, o algunos, varios que hay en el citosol, se transforman en malato por la malato deshidrogenasa, ¿sí? Citosólica. Y entonces, si la reacción va para allá y el oxalacetato se transforma en malato, es al revés lo de las coenzimas. El NADH se transforma en NAD. ¿Sí o no? ¿Está? Es al revés que la reacción de Krebs, la que pasa en el citosol. ¿De dónde viene ese NADH? De la glucólisis. Entonces utilizo el NADH de la glucólisis, lo oxido para que siga funcionando la glucólisis, y el oxalacetato pasa a malato. ¿Hasta ahí vamos? El malato tiene un transportador. Sería mucho más sencillo si el NADH tuviera un transportador y listo. Pero no. Entonces lo transformamos al poder reductor, se lo sacamos al NADH, se lo pasamos al oxalacetato, que se transforma en malato. El malato pasa dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces ahora el poder reductor del NADH está en el malato. ¿Lo ven? Acá dentro de la mitocondria tengo que regenerar NADH. ¿Cómo lo hago? Con la reacción de Krebs, de malato, oxalacetato, y genera NADH. Es como si hubiera pasado el NADH por el transportador, ¿lo ven? Pasó disfrazado de malato. ¿Está claro? Bien. El oxalacetato después en la lanzadera. En Krebs se une al acetil-CoA, ¿se acuerdan? Pero para que continúe la lanzadera, yo tengo que regenerar oxalacetato afuera también. Porque si no, me quedo sin oxalacetato para que pase a malato y el malato entre. ¿Me siguieron? Entonces, el malato pasó a oxalacetato en la mitocondria. Esto es mitocondria. El oxalacetato se transforma en su aminoácido, ¿sí?
Esto es lo difícil, por eso, porque todavía no vieron ustedes esta reacción, que la vamos a ver cuando veamos compuestos nitrogenados. Es decir, el oxalacetato reacciona, es un compuesto que no es aminoácido, reacciona con un aminoácido y él se transforma en aminoácido y el otro se transforma en otro compuesto. ¿Me siguieron o no? La cuestión es que el que sale después de la mitocondria es el aminoácido, aspartato, que tiene la misma cantidad de carbonos que el oxalacetato y lo que tiene es un grupo amino, por eso es un aminoácido. ¿Está? Sale el aspartato y el aspartato afuera le pasa lo contrario. Se transforma nuevamente en oxalacetato. Y el oxalacetato se transforma en malato recibiendo el NADH de la glucólisis, ¿sí o no? Y vuelve a entrar en malato y me da NADH acá. ¿Está claro? Por esta lanzadera del malato aspartato. ¿Y por qué se llama el malato aspartato? Porque entra malato y sale aspartato. ¿Está? Sí. ¿Hay transportador de glutamato? Sí, ahora lo vamos a ver. Primero quería que lo entiendan así. Encima estos transportadores son codotransportadores, es decir, que cuando entra malato sale una cosa y cuando entra sale otra. Ahora lo vamos a ver en la otra que es más, imagen que es más compleja, ¿está? Pero quiero que entiendan el funcionamiento. Entonces hay una parte del oxalacetato que se va a convertir en aspartato y la otra que se va a unir al acetil-CoA para seguir en el ciclo de la celulosina. Bien, ese es un concepto importante, no ese puntual, sino que ustedes tengan en cuenta que siempre hay un conjunto de cada compuesto en la célula, ¿no es cierto? Y entonces ese conjunto de acetil-CoA, ese conjunto de oxalacetato, tienen distintos destinos, ¿está claro? No es un solo compuesto en una célula, es un conjunto. Y tienen distintos destinos, depende de la situación metabólica en la que estemos. ¿Está claro? Ese es el concepto que les tiene que quedar de bioquímica, ¿sí? Y además es un conjunto que no es infinito. Entonces, si tengo alguna situación que me está consumiendo oxalacetato, tengo un problema con Krebs. ¿Está? Si tengo alguna situación que me genera mucho acetil-CoA, tengo que ver a dónde lo mando. ¿Está claro? ¿Sí? Que les vaya quedando ese concepto. Me estoy adelantando, pero para que lo vean más integrado. Si no, cuando llegamos al final, le doy integración metabólica, no lo vieron nunca así. Bien. Entonces, como su compañero nos preguntó igual, este año les estoy dando más lo de las lanzaderas, pero es para que lo entiendan, ¿no? Les voy a decir, descríbame la lanzadera del malato aspartato. Es decir, hay dos formas en las cuales pasa el poder reductor del NADH que se generó en glucólisis a la mitocondria. ¿Eso les quedó claro? Dos formas. Por la del glicerol 3-fosfato, que genera después menos ATP en la cadena, o esta que genera un NADH dentro de la mitocondria y entonces genera el mismo ATP que genera el NADH. ¿Está claro? Bien. Y ahí se ve, esta es la del Devlin, que siempre es más completa y más compleja de entender. ¿Está? Entonces, la macana es que los transportadores son contratransportadores. Entonces, vamos a situarnos primero. El citosol está allá. La matriz mitocondrial está acá, ¿lo ven? ¿Qué tenía que entrar? El malato, ¿no es cierto? El malato traía el poder reductor del NADH. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se ubicaron? Bien. El malato pasaba oxalacetato, ¿sí? El oxalacetato pasaba aspartato, ¿sí? Alguien le tiene... Este tiene 4 carbonos, el oxalacetato, y el aspartato tiene 4 carbonos. Es el aminoácido que se forma a partir de oxalacetato. ¿Está claro? ¿Quién le cede el grupo amino? Porque el nitrógeno de algún lado tiene que salir. Se lo cede otro aminoácido que tiene 5 carbonos. ¿Está? Es el glutamato. ¿Sí? No importa, y se transforma en alfa-cetoglutarato. Entonces lo importante es que hay un transportador de aminoácidos y un transportador de, se llaman cetoácidos, que son el malato y el alfa-cetoglutarato. ¿Está? Entonces, para que haya un equilibrio entre el citosol y la mitocondria, cada vez que entra malato sale alfa-cetoglutarato. Cada vez que sale aspartato entra glutamato, que es otro aminoácido. ¿Está claro? O sea, los transportadores son contratransportadores. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? Porque si no, si yo estoy exportando siempre estos 4 aminoácidos, ¿y de dónde sale el malato? Entonces, este aspartato se transforma después en oxalacetato, que se transforma en malato. Y vuelve.
¿Está? No tienen que saberlo en detalle, sino que es para que quede equilibrado, se dan todos estos transportes. ¿Me siguieron? Lo importante es saber que por la lanzadera del malato aspartato se genera NADH dentro de la mitocondria. ¿Está? Ese NADH que se genera dentro de la mitocondria, ¿de dónde provino ese poder reductor? Del NADH que se generaba en glucólisis. ¿Está claro? En vez de entrar como NADH, entra disfrazado de otro compuesto. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo entendieron? Sí. ¿Está bien eso de aspartato, glutamato? No, es que es una reacción doble. Entonces no se entiende. Esta reacción está ligada a esta. El aspartato no está claro las flechas. El aspartato, así tendría que ser la flecha. Te falta unión. Si quieren únanlo para que no les quede mal en la figura. Se sobreentiende, entonces lo hacen así, pero la cuestión es, el aspartato, que tiene 4 carbonos, se transforma en oxalacetato, ¿lo ven? ¿Y quién es el que se transforma en glutamato? El alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, ¿está? ¿Sí? Las flechitas serían entonces esto y esto, pero está escrita como una reacción, entonces por eso están, ¿está? Bien. Lo importante entonces es que la glucólisis en condiciones aeróbicas puede dar más ATP que en condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto? Porque daba 2 ATP, ¿se acuerdan? En el citosol, directamente por fosforilación a nivel del sustrato, ¿se acuerdan? 2 ATP netos, pero genera un NADH, ¿no es cierto? 2 NADH en realidad. 2 NADH, 1 por cada gliceraldehído 3-fosfato. Entonces esos 2 NADH, depende por qué lanzadera pasen, pueden dar 3 ATP o 2 ATP cada uno. ¿Me siguieron? ¿Sí? Ay, acá están los inhibidores, esperen. Ah, sí. Bueno, quería darles lo de la fosforilación oxidativa, pero primero les doy lo de los inhibidores. Ay. Por no pedir el... Bien, entonces, hay inhibidores de la cadena de transporte de electrones, casi todos son venenos. ¿Está claro? Claro, porque podemos vivir anaeróbicamente. ¿El cerebro puede tener metabolismo anaeróbico? No. Entonces, por eso si tenemos un derrame cerebral, una isquemia, una embolia, que justo va algo al cerebro, chao. Se muere parte de esas neuronas porque son totalmente dependientes del oxígeno. ¿Está claro? Bien. Ah, sí, yo estoy... Eso que me traje manga corta, ¿vale? Yo no sé, ¿hoy qué hacemos? 10 grados afuera, igual así sale. ¿Y están abiertas las ventanas? Sí. Acá está lindo. Me voy a poner. Impresionante, tiene calefacción propia. Y cuando pongan la calefacción, vamos a tener que pedir que nos pongan aire acondicionado, que es lo que pasaba en el aula 2 allá. Bueno, ustedes están más encerrados. Ahí esas no se abren. Y corran un poquito las... Ah, el que está al lado, sí. No, sí, pero es que ellos están controlando. Bueno, si no cierren un poquito, abran en donde no esté sentada la persona. Bueno. Sí. Yo me estoy moviendo por eso. ¿Qué hora es? ¿Ya están haciendo un recreo? Bueno, que hace bastante tiempo. Bueno, ¿seguimos o no? Ya no nos queda mucho. Nos queda fosforilación oxidativa y repasar un poco en general de cadena. ¿Cuáles son los inhibidores de la cadena de transporte de electrones?
Hay inhibidores que bloquean el complejo 1, ¿sí? Se llaman ahí rotenona y amital. El amital es un barbitúrico que deprime el sistema nervioso central, tiene ese efecto y además es inhibidor de la cadena, son independientes los efectos. La cuestión es que cuando se bloquea el complejo 1, ¿sí? Depende si el bloqueo es total, no podemos sobrevivir. Si el bloqueo es parcial y también sigue fluyendo los electrones a través del complejo 2, ¿sí? Y por ahí podemos sobrevivir un poco más. ¿Me siguen? Entonces, la cuestión es, si se bloquea el complejo 1, los electrones pueden seguir del complejo 2 a la ubiquinona, ¿sí o no? Y funciona parcialmente la cadena, ¿está? Bien. Si se bloquea el complejo 3, no hay flujo de electrones, ¿no es cierto? Estos puede estar bloqueados por antimicina A, que es un antibiótico generado por un hongo, ¿sí? El complejo 4, la citocromo C oxidasa, estos los tienen que saber más, ¿sí? Estos sí los tienen que saber. En realidad, muchas veces tomamos en los exámenes un ejercicio en donde haya un bloqueo de la cadena, pero generalmente les colocamos. Se bloquea el complejo 1 por rotenona o por amital, no es que le pedimos de memoria que sepan el lugar, pero igual revísenlo esta diapositiva, ¿sí? Porque tienen que saber cuáles son las consecuencias del bloqueo de determinados transportadores. ¿Me siguieron? Entender qué pasa cuando se bloquean. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores del complejo 4? El complejo 4 es la citocromo C oxidasa que le cede los electrones al oxígeno, ¿sí? Esto está bloqueado por el cianuro. ¿Les suena el cianuro? Bien. ¿Qué pasa si consumimos o inhalamos cianuro? Nos morimos, ¿sí? Bien, y el cianuro también aparece en algunos incendios industriales y domiciliarios, en el humo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué dijo del complejo 3? Ahora vuelvo a decir. Entonces, el cianuro es un veneno porque bloquea, estos los tienen que saber, el cianuro y el monóxido tienen que saber dónde actúan, ¿está claro? Actúan en el complejo 4, es decir, bloquean el pasaje de electrones, ¿sí? Al oxígeno, la reducción del oxígeno, ¿está claro? Bien, ¿el monóxido de carbono lo conocen? Bien, el cianuro y el monóxido de carbono y las acidas, pero no importa si no recuerdan las acidas, se unen al hierro del grupo hemo de los citocromos que están ahí. ¿Me siguieron? Bien, y entonces bloquean el pasaje de electrones desde la citocromo en este complejo, el complejo 4, al oxígeno. ¿Está? Entonces se inhibe la cadena de transporte de electrones. ¿Estamos? El monóxido de carbono además tenía un efecto ¿sobre quién? Sobre la hemoglobina, es decir, se unía al grupo hemo también de la hemoglobina y ¿se acuerdan que la fijaba en qué estructura? ¿En qué forma? Relajada. Ven que es un error muy común que lo repetimos mucho. Entonces lo tienen que pensar. Funciona como ligando. Entonces, cuando se une el monóxido a la hemoglobina, la fija en la forma relajada y entonces no libera oxígeno en los tejidos. ¿Está claro? Bien. Entonces deja de ser una buena proteína transportadora de oxígeno. ¿Estamos? Bien. Parte del monóxido que puede haber difundido, sobre todo en los tejidos que estén más cerca del pulmón, parte puede llegar a inhibir también el complejo 4 de la cadena. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Entonces, tiene dos sitios de acción el monóxido. Se une a la hemoglobina y la fija en la forma relajada, impidiendo la llegada de oxígeno a los tejidos. Y además inhibe directamente el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien, cuando tenemos una intoxicación subletal con monóxido de carbono, ¿qué quiere decir intoxicación subletal? Que no produce la muerte, ¿sí?
¿Cuándo es intoxicación subletal? Cuando es muy poco en el aire inspirado el monóxido. Inspiramos un poquito de monóxido de carbono, pero salimos afuera, no nos dimos cuenta, pero porque no nos damos cuenta. Pero bueno, estuvimos en una zona, en un ambiente que tenía monóxido de carbono y por suerte no estuvimos mucho tiempo y salimos afuera. Nos sentimos mareados, podemos tener vómitos, ¿está claro? Pero no llegó a ser una concentración de monóxido que nos lleve a la muerte. ¿Está? Nos podemos recuperar. Bien. Cuando tenemos intoxicación subletal con monóxido de carbono, ¿qué ocurre? ¿Se inhibe quién? El complejo 4 de la cadena y también el efecto que tenemos en la hemoglobina. ¿Qué consecuencias trae esta inhibición de este complejo en el resto de la cadena? Se inhibe la cadena de transporte de electrones. Bien, ¿cómo queda la citocromo oxidasa? ¿Reducida o oxidada? Reducida. ¿Y el citocromo C? Reducido. ¿Y el C1? ¿Y la ubiquinona? ¿El complejo 3 y la ubiquinona? Reducidos. ¿Y el complejo 1? Reducido. Es decir, por delante del bloqueo todo queda reducido, por detrás del bloqueo todo queda oxidado. ¿Hay disponibilidad de oxígeno? Bueno, con el monóxido poca, porque tampoco se transportó mucho, ¿está claro? Pero lo más importante es que está bloqueado el complejo. ¿Está claro? ¿Qué pasa con la concentración de NADH mitocondrial? Aumenta. ¿Qué pasa con las deshidrogenasas de Krebs? Se inhiben. ¿Qué pasa con el complejo piruvato deshidrogenasa? Se inhibe. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa con la producción de ATP? Disminuye. ¿Está? Esas son las consecuencias que trae un bloqueo de la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Bien. No tiene inhibidores el complejo 2, conocidos. ¿Okay? ¿Cómo? Sí, deshidrogenasa, pero es complejo, porque algunos libros establecen que sí y otros que no. Entonces no lo damos. Sí. No lo damos porque es una inhibición compleja. ¿Sí? Pero puede llegar a inhibirlo, sí. Sí. La cuestión es esta, aumenta el NAD reducido en la mitocondria. La relación NADH-NAD mitocondrial aumenta, ¿sí? Se inhiben los procesos que dependen de que haya suficiente NAD oxidado. ¿Qué pasa con la glucólisis en la mitocondria en un primer momento? ¿El NADH generado en la mitocondria puede pasar por las lanzaderas? No, porque le puede ceder electrones, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿le puede ceder a la ubiquinona? No. Entonces, tampoco se va a reoxidar el NADH por esta vía. ¿Qué otra alternativa tiene el citosol para reoxidar el NADH? Que pase de piruvato a lactato y entonces se regenera el NAD oxidado. ¿Continúa la mitocondria? Continúa la glucólisis, cualquier cosa ahí. Continúa la glucólisis y se acumula lactato. ¿Qué consecuencias trae? Acidosis láctica puede ser, ¿sí? Y además, ¿qué le pasa a la fosfofructoquinasa 1? Porque aumenta la concentración de ¿qué? De protones. Entonces, en un primer momento aumenta la glucólisis, pero finalmente se inhibe. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, esto mismo ocurre cuando hay un bloqueo, por ejemplo, de oxígeno en el corazón. ¿Sí? La carótida para la cabeza. La coronaria quiere decir carótida. Bueno, tenés un bloqueo y hay cierta parte del músculo cardíaco que no le llega suficiente oxígeno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se produce? Se produce aumento de lactato, pero eso después frena la glucólisis, parte de ese músculo cardíaco se muere. ¿Sí? ¿Está claro? Porque no puede sostener un metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Bien. ¿Está claro lo de la inhibición de la cadena? Si yo me habían preguntado, si se bloquea el complejo 3,
¿Pueden fluir electrones desde el complejo 1 a la ubiquinona? ¿Y desde el complejo 2 a la ubiquinona? No, porque todo queda reducido, separa todo. ¿Está claro? Eso es lo que había dicho. En cambio, si se bloquea solo el complejo 1, puede haber un flujo de electrones mínimo desde el complejo 2 a la ubiquinona y continuar. ¿Está bien? Hay que ver si eso es compatible con la vida in vivo. Pero si tenemos en un tubito mitocondrias aisladas, podríamos darle succinato y ver que hay transporte de electrones. ¿Me siguieron? O sea, es distinto si tengo las mitocondrias aisladas y quiero estudiar, bloqueo el complejo 1 y estudio cómo va lo del complejo 2, cómo sigue el flujo de electrones. ¿Está claro? Bien. Estas son las estructuras, pero por si querían saberlo. La rotenona, la mital, la antimicina y el cianuro allá. Carbono y nitrógeno nada más, ¿sí? Esa la tienen que saber. Se murió Abraham. ¿Quién? Ah, ¿qué? ¿Con cianuro? Porque era común antes. La pastillita de cianuro, en la Segunda Guerra también, se atrapaban a veces algunos. Bueno, fosforilación oxidativa, ¿sí? ¿A qué llamamos fosforilación oxidativa? A la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, que esas ya las vimos en la glucólisis, pero por la ATP sintasa mitocondrial. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, es fosforilación oxidativa cuando la síntesis de ATP la realiza la ATP sintasa mitocondrial. ¿Está? Bien. La otra de la glucólisis, ¿cómo la llamábamos? Fosforilación a nivel del sustrato, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, acá tenemos el modelo quimiosmótico. ¿Ese lo vieron en biología? Un poquitito. Bien. Entonces, me detuve mucho en porque era cortísimo este teórico y estoy hablando demasiado. Entonces, este es el complejo 1, recibe del NADH, le cede a la ubiquinona, el complejo 2, que pasa de succinato a fumarato, le cede. ¿En dónde hay translocación de protones? Complejo 1, acá dice 4 protones, es muy difícil de estudiar, entonces en algunos libros puede aparecer otro número, ¿está claro? No nos interesa el número, nos interesa que sepan que la energía de las óxido-reducciones que se generan, incluso dentro del complejo, se utilizan para bombear protones en contra de gradiente, ¿está claro? La energía que liberan las óxido-reducciones del transporte de electrones se utiliza para traslocar protones en contra de gradiente. ¿Dónde van a quedar más concentrados los protones? En el espacio intermembrana. ¿Por qué tenemos algunos signos positivos entonces? Porque se establece un gradiente no solo de concentración de protones, sino también de cargas. Es decir, que acá hay menos cargas positivas y allá en el espacio intermembranoso hay más cargas positivas. Es decir, el gradiente no es químico solamente, sino que es electroquímico. ¿Está claro? Porque se trata de un ion. Bien. Entonces, en el complejo 1, 3 y 4 hay translocación de protones. Esos protones acumulados en el espacio intermembrana constituyen la fuerza, ¿cómo se llama? Protón motriz. Es decir, es una energía potencial acumulada como gradiente electroquímico. ¿Está claro? Es el agua de la represa acumulada. ¿Se acuerdan? Ahora yo le abro una compuerta para que vuelva el agua. ¿Y cuál es la compuerta para que vuelvan los protones? La ATP sintasa. Entonces, vuelven los protones por el F0 de la ATP sintasa y eso me libera la energía suficiente para que el ADP se fosforile y genere ATP. ¿Está claro? ¿De dónde proviene entonces la energía para sintetizar ATP? Del gradiente electroquímico de protones. ¿Está? Yo gasté energía que obtuve del transporte de electrones, la gasté esa energía para traslocar protones en contra de su gradiente. Cuando vuelven, liberan esa energía. Y esa energía liberada me posibilita sintetizar ATP. ¿Está claro? ¿Hay que saberse con la estructura de la ATP sintetasa o no? No. Ahora se las muestra, pero... Claro. La cuestión es una ATPasa, que a veces
Es ATP sintasa o ATPasa, depende cómo esté ubicada y cómo esté funcionando, ¿no? Por eso en algunos libros la van a encontrar como ATPasa, ¿sí? Pero la cuestión es una bomba, ¿no es cierto?, de protones y una ATP sintasa de tipo F se llama, ¿sí? Por la estructura. La cuestión es que tiene dos partes bien diferenciadas. La F0, que es transmembrana, y la F1, que mira hacia la matriz mitocondrial. ¿Lo ven? Este es el espacio intermembrana, esta es la matriz mitocondrial, ¿sí? Cada una tiene sus unidades, o sea, es bastante compleja, ¿sí? Lo importante es, ¿por dónde pasan los protones? Por el F0, ¿lo ven? Hacen así y salen. ¿Lo ven la flechita roja o no? Es decir, pasan los protones y eso posibilita que el rote gira la F1, que está formado por sus unidades, les cuento, pero no necesitan saberlo. Alfa, beta, bueno, no, en realidad es conjunto alfa, beta, 3 conjuntos alfa, beta, ¿sí? 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta. ¿Por qué es importante la estructura? Es para entender cómo se va sintetizando el ATP. ¿Esta qué es? Un corte de esa F1, ¿lo ven? Un corte transversal, como si cortáramos un tronco. Y entonces tenemos ahí arriba esta que está dibujada, no, delineada en fucsia, que es una subunidad beta, y la alfa que trabaja con ella. Esta es otra beta y alfa, y esta es otra beta y alfa. Esta alfa y beta no tiene nada, ¿no es cierto? Está vacía. Esta que tiene ADP y fosfato inorgánico, y esta que tiene ATP. Cuando se traslocan protones, gira esto. Entonces la flecha viene así, porque ya se le iba a decir al revés. La flecha sigue así, entonces acá dice 3 protones, en otros libros dicen 4, no importa el número. La cuestión es que cuando pasan los protones, ¿sí? Vuelven a la matriz mitocondrial, ¿sí? El espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial, entonces gira esto, y esta que tenía ADP más fósforo inorgánico, ¿qué pasó? Sintetizó ATP, ¿la ven? Esta que tenía ATP liberó el ATP y queda vacía. Esta que estaba vacía, ¿qué pasó? Se cargó con ADP y fósforo inorgánico, ¿lo ven? Cuando vuelven a pasar protones, se vuelve a girar. Acá lo vemos, en realidad no está girado, sino que... Y entonces, esta que tenía ATP, ¿qué pasó? Liberó la ATP. La otra que tenía ADP y fósforo inorgánico sintetizó ATP. La que estaba vacía se cargó con ADP y fósforo inorgánico. ¿Está claro? Así es como funciona. Pasan los protones, le dan la energía a la F0, que se la traspasa y gira la F1. Y cuando gira, se producen las reacciones. ¿Está claro? Muy, muy, muy importante esa pregunta, porque la vamos a empezar a ver ahora, después de esto. No, pero la cuestión es, yo les dije que había conjuntos de los compuestos, ¿no es cierto? Entonces yo necesito, para que funcione la fosforilación oxidativa, ¿qué necesito que haya en el citosol? El fósforo inorgánico está en concentraciones que no son limitantes, pero el ADP está en concentraciones limitantes. Entonces, para que funcione la fosforilación oxidativa, yo tengo que tener ADP suficiente en la matriz mitocondrial. ¿Está claro? Es decir, la fosforilación oxidativa está controlada por la disponibilidad de ADP. ¿Estamos? ¿Sí? Eso quiere decir que si yo estoy sintetizando ATP, hay un traslocador que ahora vamos a ver, pero si la célula no está utilizando mucho ATP, va a llegar un momento que la fosforilación oxidativa no va a seguir. ¿Está claro? ¿Sí? Porque necesito que haya ADP. Es decir, la velocidad de la fosforilación oxidativa depende del ADP. ¿Me siguieron? Por lo tanto, la velocidad de la cadena respiratoria, ¿de qué va a depender?
También. el uso de esa ATP producido. También de que haya ADP. ¿Está claro? Ahora vamos a ver eso. Decimos que la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa están como acopladas. Entonces, si se detiene un poco la fosforilación oxidativa porque no tengo mucho ADP, ¿qué se va a detener también? La cadena de transporte de electrones. O sea que la cadena necesita que haya dadores de electrones, ¿sí o no? O enzimas reducidas. Que haya suficiente ATP y que haya ADP en la mitocondria. ¿Está claro? Bien, todo eso para que se dé la cadena y la fosforilación oxidativa. Acá está la relación PO, es un número y además está siempre en discusión porque es difícil de cuantificar. El ATP producido por oxígeno consumido es la relación PO, ¿está claro? Y decimos que es mayor para el NADH que para el FAD, ¿sí o no? Ahora saben muchas causas de por qué es mayor para el NADH, ustedes me la van a decir ahora. Para el NADH es 3 según el blanco, 2,5 según el Devlin y el Strayer. ¿Se acuerdan que nosotros decimos que 3? Que generamos 3 ATP a partir de un NADH, ¿sí o no? Y que generamos 2 o 1,5 ATP a partir del FADH. ¿Está claro? ¿Por qué el NADH genera más ATP que el FAD? Porque tiene mayor diferencia de potencial de reducción con el oxígeno, no mayor potencial de reducción. Es menor el potencial de reducción. Mayor diferencia de potencial de reducción con el oxígeno. Bien, porque además le cede al complejo 1 y entonces hay mayor cantidad de translocación de protones, ¿no es cierto? En cambio el FAD le cede, en realidad es el complejo 2 que le cede a la ubiquinona y se saltea un paso de translocación de protones. Las dos causas están íntimamente relacionadas y es porque entonces la relación PO para el NADH es 3 por convención y para el FAD 2. ¿Queda claro? Bien, sí. Bien, distinta PO. Es decir, la lanzadera del glicerol fosfato tiene una relación PO, ¿sí? Fosfato de alta energía generado por oxígeno consumido de 2 y la de la lanzadera del malato aspartato de 3, porque en una es como si se generara un FAD y en otra un NAD. ¿Entendieron la pregunta de su compañero? Bien. ¿Esto por qué es tan importante? Que está en inglés pero se entiende, ¿no es cierto? Porque son casi iguales los nombres, ¿o no? ¿O les complica? Sí. Bien, ahora con esto se los vuelvo a explicar y si no me volvés a preguntar. Estas son transportadores de la membrana interna de la mitocondria. ¿Y por qué son tan importantes? Porque yo tengo un transportador de fosfato, ¿sí? Que hace que entre fosfato a la matriz mitocondrial. ¿Para qué necesitaba el fosfato? Para sintetizar ATP, ¿se acuerdan? Bien, entonces tiene que funcionar, si bien no es limitante, tiene que funcionar esta translocación, ¿sí?, de fosfato. Esa translocación de fosfato ocurre disipando un poquito el gradiente, ¿no es cierto? Porque los protones están pasando por un lugar que no es la ATP sintasa. Esta es la ATP sintasa, pasa protones y se sintetiza ATP, ¿lo ven? Del ADP pasa a ATP, ¿lo ven o no? Esta es la fosforilación oxidativa. Y este translocador es sumamente importante. ¿Por qué? Acá confunden las cargas del ATP y el ADP, pero miren las siglas, ¿sí? El ADP tiene que ingresar a la matriz mitocondrial y el ATP recién sintetizado tiene que salir. ¿Está claro? Si no funciona o se bloquea ese translocador, se frena la fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo suficiente ADP para que funcione la ATP sintasa. Eso es lo que decía. Es decir, la ATP sintasa necesita de la fuerza protón motriz y de sus sustratos, que son ADP y fósforo inorgánico. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Necesito las dos cosas, que se haya generado el gradiente electroquímico y que además tenga ADP y fósforo inorgánico suficiente. ¿Está?
Si no tuviera ADP suficiente, disminuye la fosforilación oxidativa. Lo que yo dije es que si disminuye la fosforilación oxidativa, ¿quién disminuye también? La velocidad de transporte de la cadena transportadora de electrones, ¿sí o no? Porque están acopladas. ¿Está? ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué están acopladas, que no se los dije. Se los voy a decir antes de que veamos eso, que volvemos a ver lo del ADP. ¿Por qué están acopladas ¿Por qué están acoplados los dos procesos? Y falta poquito y ya terminamos. ¿Por qué están acopladas? Primero les hago una pregunta. Si no funciona la cadena de transporte de electrones, ¿puede haber fosforilación oxidativa? No. Si no hay fosforilación oxidativa, ¿puede haber cadena de transporte de electrones? No. ¿Está claro? Están acopladas en ambos sentidos. ¿Queda claro? Bien, a menos que haya un desacoplante que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Pero en la realidad siempre están acopladas. Es decir, ¿por qué están acopladas? Esto es fácil. Si no hay óxido-reducción en estos transportadores de electrones, no tengo energía para bombear protones. ¿Sí o no? Si no tengo gradiente electroquímico, no funciona la ATP sintasa. ¿Hasta ahí me siguieron? Es decir, es más fácil de ver que si no funciona la cadena de transporte de electrones, tampoco hay fosforilación oxidativa. ¿Está? ¿O no? ¿Alguien le quedó una duda? No. Necesito que funcione esto para que se genere gradiente electroquímico y haya fuerza protón motriz. ¿Estamos hasta ahí claro? Bien. Ahora, ¿por qué? Si esto se inhibe con un inhibidor, por ejemplo la oligomicina, es un inhibidor específico de la ATP sintasa, se inhibe, o porque tengo poco ADP, también se inhibe. ¿Está claro? Si esta se inhibe, ¿por qué deja de funcionar la cadena? ¿Lo saben? Bien, la cuestión es esta. ¿Se acuerdan que dijimos que era como una represa? Imagínense que yo tengo poca agua acá, mucha acá, ¿no es cierto? Muchos protones en el espacio intermembrana. ¿Por dónde vuelven esos protones? Por la ATP sintasa, pero yo ahora cierro esta compuerta. Va a llegar un momento que no puedo llevar más agua al espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque cada vez me va a costar más energéticamente llevar los protones desde la matriz al espacio mitocondrial. Es decir, cuando ocurre la translocación, el transporte, perdón, de electrones en la cadena, se libera energía, ¿sí o no? ¿Para qué uso la energía? Para traslocar los protones, ¿sí? Imaginemos arbitrariamente que traslocar estos protones me cuesta 10 de energía. ¿Está bien? En determinadas condiciones. Pero después yo cierro esta compuerta y entonces cada vez están más concentrados los protones dentro y la óxido-reducción me libera 12 de energía y traslocar los protones me sale 10. ¿Puede ocurrir? Sí, porque libero más energía de la que necesito para traslocar los protones. ¿Me siguen? Bien, pero ahora cierro esta compuerta y entonces traslocar estos 4 protones me empieza a costar más energéticamente, me cuesta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gradiente es mucho más grande. ¿Lo ven? Entonces, y las óxido-reducciones que ocurren en el complejo 1 me liberan 12 de energía. ¿Puedo traslocar esos protones? No. Si no puedo traslocar esos protones, ¿puede funcionar el complejo? No. Y se frena la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Si yo no tengo algún lugar por donde vuelvan esos protones, vayan volviendo y se vaya disipando de manera útil el gradiente, llega un momento que la energía liberada por el transporte de electrones no es suficiente para traslocar más protones al espacio intermembrana. ¿Queda claro? Se libera energía, la misma que se liberaba antes si funcionan las reacciones de óxido-reducción, pero no es suficiente. Entonces se bloquea el transporte de protones. Si se bloquea el transporte de protones, también se bloquea el complejo, la circulación de electrones por el complejo. ¿Queda claro? Entonces, si esto está lleno de protones y no vuelven, y esto no tiene casi protones,
no me da la energía para seguir traslocando y entonces se frena la cadena de transporte de electrones. ¿Queda claro? Entonces los dos procesos tienen que funcionar al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué puede bloquear la cadena de transporte de electrones? Ya vimos causas. Que no haya suficiente ¿qué? Oxígeno. ¿Está claro? Que haya un inhibidor de la cadena, ¿sí o no? Del complejo 1, del complejo 3, del complejo 4. ¿Me siguen? Bien. En esos casos, si no hay transporte de electrones, tampoco hay translocación de protones. Si no hay gradiente electroquímico, no hay fosforilación oxidativa. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué puede bloquear la actividad de la ATP sintasa? Un inhibidor específico, como la oligomicina, o que no haya suficiente ¿qué? ADP. ¿Está claro? En ese caso, ¿qué pasa con la cadena de transporte de electrones? Se inhibe o disminuye, ¿sí? Si disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye la velocidad de la cadena. Si se inhibe completamente la fosforilación oxidativa, se inhibe completamente la cadena. ¿Queda claro? En todo caso, cuando disminuye la velocidad de la cadena o se inhibe completamente, ¿qué pasa con la relación NADH-NAD mitocondrial? Aumenta. ¿Qué pasa con CRES? ¿Y qué pasa con la decarboxilación oxidativa del piruvato? ¿Y qué pasa con la síntesis de ácido láctico en el citosol? Aumenta hasta cierto punto. ¿Qué pasa finalmente con la glucólisis? Se inhibe. ¿Está claro? Bien. ¿Ven que es lindo esto, o no? Es como matemática. Uno lo entiende y dice, ah, ¿sí? Sé que por eso no podemos sobrevivir, ni en una casa que se está incendiando, ni con monóxido de carbono que sale de una estufa que quema mal, ni con las hornallas prendidas que liberan monóxido. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, esta la tienen en la guía. ¿Qué hora es, chicos? Ah, todavía... Uy, Dios. Ahí voy, esperen que... No, que tenía muchos mensajes y mi mamá está enferma, pero no. Bueno, entonces... Vamos terminando, pero quiero que entiendan, ¿sí? Todos se anotaron porque yo pensé que me iba a sobrar mucho tiempo, pero no sé si les voy a poder tomar ese tiempo. Ah, bueno. No, es que sí, se anotaron. Ahora le tomo 1 o 2 comisiones y listo. En español y las tienen en español y la van a tener que analizar, ¿sí? Bien en la práctica. Así que les doy algunas cosas, pero porque miren las ustedes. Este es un gráfico de mitocondrias aisladas. ¿Qué quiere decir? Tengo las mitocondrias en un tubito de ensayo, ¿está claro? En realidad en otras cosas, pero no importa. Las tengo aisladas, porque en un tubito de ensayo no puedo medir nada, se me va todo, pero en algo cerrado. Bien, entonces yo voy midiendo el eje Y que tiene la concentración de oxígeno. Acá es mayor y acá es menor. En este punto el oxígeno se hizo 0. ¿Está claro? Ah, me voy del otro lado, así. No ven ellos, pero ellos vieron todo el tema. Entonces, ven que el eje Y está la concentración de oxígeno. Y acá está el tiempo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo qué pasa en mitocondrias aisladas, cómo funciona la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Y entonces tenemos mitocondrias de hígado. Le agregamos succinato. ¿El succinato cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué está cediendo? ¿Es el dador de qué? No. Si fuera dador de oxígeno no tendríamos que respirar. Por eso, les digo así para que uno vaya relacionando. ¿Qué da? Protones, no. Electrones, porque el succinato es sustrato ¿de quién? De la succinato deshidrogenasa de Krebs, que es el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Le estoy dando un dador de electrones para que funcione la cadena, ¿sí o no?
porque la tengo aislada la mitocondria, entonces no es que el succinato está el CREX, pero le tengo que dar algo para que empiece a funcionar. Tiene que tener oxígeno, tiene que tener un dador de electrones, ¿sí o no? Bien, ¿qué otro dador de electrones le podría dar? ¿Le podría dar piruvato? ¿El piruvato a qué pasa en la mitocondria? Acetil-CoA. ¿Y qué genera en esa reacción? NADH. ¿Y el NADH le cede a la cadena? Sí, o sea que el piruvato también es un dador de electrones, ¿sí o no? Ah, bien. ¿Le podría dar oxalacetato? Sí, porque funcionaría CREX. ¿Le podría dar malato? Sí, porque pasa oxalacetato y me da NADH que le ceda al complejo 1. ¿Está claro? Bien. Este es un dador de electrones, pero le podría dar otros compuestos dadores de electrones. ¿Me siguieron? Bien. Además del succinato, bueno, entonces acá hay algo de consumo de oxígeno. Le doy succinato, aumenta el consumo de oxígeno. Le doy ADP y miren qué pasa con el consumo de oxígeno en función del tiempo. En poco tiempo, ¿qué pasó con el consumo de oxígeno? Aumentó el consumo de oxígeno, es decir, disminuyó la concentración de oxígeno en esa mitocondria. ¿Por qué? Porque no solo tiene toda la estructura mitocondrial que necesita el dador de electrones, sino que le di ADP. Y el ADP es el que controla la velocidad de la fosforilación oxidativa, por lo tanto la velocidad de la cadena siempre que tenga todo lo demás. ¿Queda claro? Bien, esa era la pregunta por ahí, ¿no? Entonces, ahí ya le di todo lo que necesita. Acá tiene toda la estructura mitocondrial. Acá el dador de electrones, acá el ADP. Bien, pero el ADP lo consumo y lo transformo en ATP. Y entonces me voy quedando con menos ADP. Entonces, a medida que el ADP se aproxima a cero, es muy burdo, demasiado marcado así, ¿no es cierto? El gráfico, pero es para que lo entendamos. Cuando el ADP es cercano a cero, ¿qué pasa? En mucho tiempo disminuyó muy poquito el oxígeno. ¿Lo ven? Se desacelera la cadena. ¿Y por qué se desacelera? Porque no tengo suficiente ADP para la fosforilación oxidativa. ¿Está claro? Y se me va haciendo cada vez más costoso trasladar protones en contra del gradiente. Disminuye la velocidad de la cadena. ¿Queda claro? Poco consumo de oxígeno en un intervalo de tiempo importante. ¿Qué le agrego entonces? ADP. Y entonces aumenta el consumo de oxígeno hasta que el ADP se me va llegando a cero. ¿Sí? Y entonces tengo esto, que tengo menos consumo de oxígeno hasta que finalmente me quedé sin oxígeno. ¿Está claro? Me quedé sin oxígeno, ¿qué le pasa a la cadena? Se para. ¿Y qué le pasa a la fosforilación oxidativa? ¿Está claro? Bien. Este estadio, ¿cuál correspondería a músculo en ejercicio y cuál a músculo en reposo? Bueno, lo ven, no les voy a decir. Lo tienen que ver para la guía, ¿sí? Pero eso es lo que tienen que ver, así les termino de... ¿Está claro? ¿Pero entendieron el gráfico? Consumo de oxígeno, o sea, cómo va funcionando la cadena, ¿sí? Bueno, acá, importantísimo, vamos a ver la acción de los desacoplantes, ¿sí? Que todavía no la vimos. De membrana ustedes vieron, ya vimos, los tipos de transporte, ¿sí o no? Pasivo, activo, mediado, no mediado, ¿sí? Bien, ¿y qué más vimos? Algo más, bueno, no me sale. Pero vimos los GLUT como transportador específico, ¿sí? Y nos falta ver ionóforos, ¿está? Bien, y entonces, ¿qué son los desacoplantes? Acá hay una proteína desacoplante dibujada, pero después vamos a ver que hay otros compuestos, como el 2,4-dinitrofenol, ¿se acuerdan el que le daban a los obesos para que bajen de peso? ¿Sí? Era un desacoplante, ¿está? Ahora en la próxima diapositiva vemos cómo funciona. Entonces, esta es una proteína desacoplante, este es un compuesto desacoplante. Si decimos que es desacoplante, ¿qué quiere decir? ¿Qué procesos está desacoplando? La función de la cadena de transporte de electrones con la fosforilación oxidativa, ¿sí? ¿Cómo desacopla? Desacopla porque permite la translocación de protones ¿desde dónde a dónde? Desde el espacio intermembranoso
a la matriz mitocondrial, es decir, permiten que vuelvan los protones sin síntesis de ATP, ¿está claro? Entonces le abrí otra compuerta, ¿sí? Una compuerta que libera energía como calor y no me genera ATP, ¿está claro? Entonces los desacoplantes lo que hacen es traslocar protones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y se libera la energía como calor porque no se sintetiza ATP. Esta diapositiva es muy gráfica, pero está muy resumida. ¿Qué representa este tubo amarillo? Toda la cadena de transporte de electrones. ¿Lo ven? En ese tubo amarillo. Es decir, el oxígeno pasa a agua y hay traslocación de protones. Ahí está sintetizada toda la cadena. ¿Lo ven? ¿Sí? Muy esquemáticamente. Esa traslocación de protones, los protones deberían volver por la ATP sintasa. ¿Qué le pasa a la ATP sintasa? Está inhibida por un inhibidor. ¿Por dónde vuelven los protones? Por un desacoplante. ¿Está claro? ¿Sigue funcionando la cadena? ¿Funciona la fosforilación oxidativa? No, porque está inhibida. ¿Está claro? Si le sacara la inhibición, ¿me siguen o no? Le saco la inhibición. ¿Los protones podrían volver también por acá? Pero la síntesis de ATP, ¿cómo sería si hay un desacoplante? Menor. ¿Está claro? ¿Sí? Lo que siempre se tiene que fijar es si tengo inhibida la ATP sintasa o no. Si no la tengo inhibida y pongo un desacoplante, igual el desacoplante disminuye la fosforilación oxidativa. ¿Está claro? Ahora vamos a ver un poquito más. Este es el dinitrofenol. ¿Por qué es un ionóforo? Porque transporta... Los ionóforos pueden ser formadores de canales como la proteína anterior o portadores móviles. ¿Qué se llama? Se llaman portadores móviles aquellos capaces, no tengo más voz, de tomar protones en donde están más concentrados, atravesar la bicapa y liberarlos donde están menos concentrados, ¿sí o no? El ionóforo trasloca protones siempre a favor o en contra de gradiente. A favor, los ionóforos siempre traslocan iones a favor de gradiente, ¿está claro? Entonces, ¿qué hacen con el gradiente electroquímico de protones? Mitocondrial. Lo disipan. ¿Queda claro? Disipar quiere decir que disminuyen ese gradiente electroquímico. ¿Sí o no? Entonces, acá dice pH bajo. ¿Esto corresponde a qué? Al espacio intermembrana, mayor concentración de protones, ¿sí o no? El dinitrofenol toma un protón, pasa por la bicapa porque es hidrofóbico y acá libera el protón. ¿Por qué lo libera? Porque hay pocos protones y el pH es alto, es decir, alcalino, entonces tiende a liberar el protón. Vuelve, toma otro protón, lo pasa, lo libera. ¿Está claro? Empieza a disminuir el pH de la matriz, aumentar el pH en el espacio intermembrana. Disipa el gradiente electroquímico. ¿Cómo va a ser la síntesis de ATP en esa mitocondria? Menor. ¿Está claro? Por eso se morían, porque en realidad, cuando le suministraban esto, empezás a quemar grasas y todo, porque ¿cómo va a estar? Yo dije grasas, todavía no lo vimos, pero cuando hay un desacoplante, ¿sí? En un individuo, no en las mitocondrias aisladas, en un individuo, cuando le suministramos un desacoplante, ¿qué va a pasar con la velocidad de la glucólisis? ¿Qué pasa con la síntesis de ATP? Disminuye. ¿Y el ATP qué le hacía a la glucólisis? A las enzimas regulatorias de la glucólisis estaban reguladas negativamente por el ATP. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad de la glucólisis? ¿Y qué va a pasar con la velocidad de la decarboxilación oxidativa del piruvato? ¿El NADH se reoxida en la cadena? ¿Por qué no? ¿Funciona la cadena cuando hay un desacoplante? Todo eso es lo que me gusta tomar en verdaderos falsos en el parcial, para que lo piensen. Volvemos para atrás. Entonces, cuando hay un desacoplante y yo tengo suficiente oxígeno, ¿la cadena funciona o no funciona? Sí funciona. ¿Está claro? Bien, funciona la cadena de transporte de electrones. Lo que disminuye es la síntesis de ATP, ¿sí o no? Entonces, la cadena de transporte de electrones funciona. ¿El NADH se reoxida? Entonces, la decarboxilación oxidativa del piruvato, que era inhibida por ATP y NADH, ¿qué pasa? ¿Cómo está?
aumentada, porque el ATP ¿cómo está en la mitocondria? Y el NADH bajo, porque total lo puedo reoxidar todas las veces que quiero, ¿está claro? Entonces aumenta la glucólisis en el citosol, aumenta la decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué pasa con Krebs? Aumenta porque las coenzimas se pueden reducir, oxidar, reoxidar, sí, porque la cadena funciona mientras tenga oxígeno. Y el ATP que los inhibía, las enzimas regulatorias, ¿cómo está? Bajo. Entonces todo el metabolismo de catabólico, anaeróbico y aeróbico está aumentado. Entonces, ¿cómo está la velocidad de la cadena cuando hay un desacoplante? Aumentada. ¿Y el consumo de oxígeno? ¿Está claro? Forcé mucho la garganta. Entonces, cuando hay un desacoplante, ¿qué disminuye? La fosforilación oxidativa, es decir, la síntesis de ATP, ¿sí o no? Porque se disipa el gradiente. Bien, ¿qué aumenta? La velocidad de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Si hay suficiente oxígeno. ¿Está claro? Porque dadores de electrones va a haber un montón. Porque las vías catabólicas, ¿cómo están? Aumentadas. ¿Está claro? Bien. ¿Sí o no? Muy importante es esto. Y ya terminamos, en realidad. Lo vemos acá y terminamos. ¿Ya me pasé? Ah, no. Me quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos y empecé 5 tarde. Bueno, entonces, volvemos a las mismas mitocondrias aisladas, pero le vamos a hacer algo distinto. Le damos succinato, que es ¿qué? Un dador de electrones en este caso. Es el sustrato del complejo 2, ¿sí o no? Succinato deshidrogenasa. Bien. Le damos ADP. El consumo de oxígeno es alto. En poco tiempo bajé todo esto de oxígeno. ¿Lo ven? Por eso digo que el consumo es alto. Le agregué oligomicina. ¿Esta qué hacía? Inhibía el ATP sintasa. Este inhibe al ATP sintasa. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno en función del tiempo? Ah, igual... Pero yo la había modificado. Esta es la otra, la tengo que eliminar. Esa es de un libro viejo y esta es de un libro más nuevo. Que disminuye, ¿sí? Antes decían que se inhibía por completo, ahora dicen que disminuye, porque por ahí la oligomicina no alcanza a inhibir todas las ATP sintasas que hay en la mitocondria. ¿Queda claro? Bien. Entonces, disminuye el consumo de oxígeno, ¿por qué? Porque no hay fosforilación oxidativa. ¿Queda claro? Si ustedes dicen inhibe completamente, igual lo consideramos bien. Porque la oligomicina es un inhibidor de la ATP sintasa. ¿Queda claro? Si hay algunas que quedan desinhibidas, sigue funcionando un poquito la cadena. Si no, se inhibe todo. ¿Está? ¿Cómo puedo hacer? La oligomicina no se va a ir. Yo la metí en el tubito donde tengo las mitocondrias aisladas. ¿Y cómo puedo hacer para que aumente de nuevo el consumo de oxígeno? ¿Qué le doy? Un desacoplante. Desacoplante es todo compuesto que desacopla los dos procesos. ¿Ese desacoplante qué es? Un ionóforo. Es decir, una sustancia, un compuesto, una molécula que es capaz de transportar iones a favor del gradiente. ¿Queda claro? ¿Qué hace el dinitrofenol? Disipa el gradiente de protones. ¿Qué va a pasar con la fosforilación oxidativa? Que ya estaba inhibida la oligomicina y que además le disipan el gradiente. No hay fosforilación oxidativa. ¿Por qué sigue funcionando la cadena? Porque están desacoplados. ¿Por qué? Porque yo sigo traslocando protones al espacio intermembrana y los protones vuelven por el dinitrofenol. ¿Sí o no? Entonces nunca se me hace tan costoso traslocar los protones, porque tengo una compuerta por donde vuelven. ¿Está claro? Bien, ¿se puede sostener mucho tiempo esto? ¿En vivo? No, porque no tengo síntesis de ATP y sigo consumiendo toda mi reserva, pero la célula se muere, porque no tiene ATP suficiente para mantener la bomba de sodio, potasio, ATPasa y todas las funciones. ¿Está claro?
bobos. ¿Lo entendieron? Bien, ahora sí. Les hago una pregunta nada más. Ahora sí digo, parezco un político ya. Que siempre, independientemente de qué partido, lamentablemente. Bueno, esto mírenlo ustedes, ¿no es cierto? Le faltan algunas cosas, pero está bueno, ¿por qué? Porque dice, ¿qué regula de piruvato acetil-CoA? Piruvato acetil-CoA, ¿qué proceso es? De carboxilación oxidativa del piruvato. Inhibida, estimulada, este verdecito, inhibida por ATP y NADH, ¿sí o no? Bien. Acá, de acetil-CoA a citrato, se tiene que haber unido con el oxalacetato. Es decir, acá, ¿qué está representado? El ciclo de Krebs, ¿sí? Y ven todos los inhibidores, ¿sí o no? Bien. Y acá está la cadena respiratoria. ¿Por qué está estimulada? Y el fósforo inorgánico. ¿Está claro? Ahora saben por qué. Porque está acoplada a la fosforilación oxidativa, ¿sí o no? Bien. Y si yo les digo, en una suspensión de mitocondrias aisladas, yo le agrego, con un dador de electrones, con suficiente oxígeno, le agrego dinitrofenol. Usted me tiene que contestar verdadero o falso, ¿sí? Le agrego dinitrofenol. Hay suficiente concentración de ADP, ¿sí? La velocidad del ciclo de Krebs disminuye. ¿Verdadero o falso? Falso, porque ¿qué le pasa? ¿Y cómo la justificarían? Hay disminución de la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, pero funciona la cadena y hay reoxidación del NADH. Por lo tanto, tiene disponibilidad de NAD oxidado y el ATP no inhibe. ¿Está? Bien, bueno. Tienen que pensar la justificación, pero está bien. Bueno, no les toco nada porque no tengo... Denme bien Profe. Llámame. Sí, gritales para que... Chicos, 2 minutos. Gracias. Me preguntan acá hasta qué unidad entra en el primer parcial, entonces ya les digo, entra hasta degradación de glucógeno. Entonces entra todo lo que vimos hasta ahora, las guías que vimos hasta ahora, la próxima que es vía de las pentosas, ¿sí? Y la siguiente que es metabolismo del glucógeno, sobre todo degradación del glucógeno, es decir, 2 teóricos más faltan. ¿Sí? Y 2 guías más